Excelente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haber venido a nuestra conversatoria que toma, que aparece adentro del mes de Octubre No Violento, que es un mes de actividades organizado por varias organizaciones de Quito que tienen un interés en desarrollar una cultura de paz por la metodología de la no violencia activa. Así que este conversatorio está en este marco y, bueno, el tema del Medio Oriente es sumamente importante para el tema de la paz mundial. Hace un siglo, las potencias de esta época, Francia e Inglaterra, dividieron toda esta región con líneas ficticias en una mapa, creando países como Palestina, Siria, Irak, luego Kuwait y bueno, en 47 aparece Israel. Bueno, ha sido una situación de incesante guerra y a partir del 74 aparece la amenaza de armas nucleares en manos de Israel. Más recién, la primavera árabe ha desestabilizado la región y el sueño de crear una región libre de armas de destrucción masiva que se habló en las conferencias de las Naciones Unidas desde el 95 parece cada vez más lejos. Siria ahora se convierte en tierra para una nueva guerra de proxy entre los Estados Unidos y Rusia. Así que en este contexto nos parece muy importante hablar de este tema, no solamente poniéndolo en su contexto histórico, pero también viendo las acciones que hacen la gente en esta región, las acciones de solidaridad de América Latina y cuáles son las perspectivas a futuro. Como mencionaba el compañero, yo soy parte del Comité de Solidaridad de Ecuador por Palestina. Soy representante aquí hoy noche de este grupo, que es un grupo de ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos que se unan al movimiento de solidaridad con Palestina y específicamente al movimiento de BDS, del cual va a hablar un poco más Pedro después. Y para precisar, yo estuve en Palestina 3 meses el año pasado como observadora de violaciones de derechos humanos con una organización que se llama el PEAPI, que es el Programa de Acompañamiento Ecuménico en Palestina y en Israel. En este contexto pude conocer un poco más la situación en Palestina y en territorios ocupados. Antes que nada, yo quisiera hacer algunos comentarios sobre el título mismo del conversatorio. Yo creo que si, por ejemplo, nos planteamos el hecho de que Oriente Medio sea la madre de todos los conflictos, estamos planteando que Oriente Medio es tal vez de forma intrínseca conflictivo, cuando creo que más bien es un terreno de luchas de poderes externos. Entonces tal vez quisiera poder desarrollar este tema juntos luego en la reflexión. También quisiera puntualizar que desde mi punto de vista el nombrar a la situación en Israel y Palestina como conflicto no es oportuno, porque un conflicto nos remite a una situación de guerra, donde hay dos opositores en situaciones igualitarias, dos ejércitos que están en conflicto, cuando la situación en Israel y Palestina es muy diferente. Tenemos un ejército militar de Israel que está violando los derechos humanos de civiles. Se trata de una ocupación, no se trata de un conflicto. Esta ocupación podemos discutir sobre el tiempo, pero el año que viene serán 50 años desde la ocupación
de Cisjordania y de la Franja de Gaza por Israel. Y en estos 50 años se ha violado el derecho a la libertad de movimiento, con obstáculos en las rutas, que son los puntos de control militar, que son 154 en un territorio que es mucho más chiquito que Ecuador. También tenemos 700 kilómetros de rutas que son únicamente para ciudadanos israelíes. Se está violando también el derecho a la educación, ya que en 60% del territorio palestino que está controlado por el ejército no hay la posibilidad de construir escuelas. Se está violando el acceso a la salud por la misma razón. Se está violando el derecho a la propiedad con demoliciones sistemáticas, porque en el territorio palestino, si usted vive en zona C, que es 60% del territorio, si quiere construir su casa o sus hijos quieren construir una casa y los palestinos no tienen pocos hijos, tienen que pedir un permiso de construcción a la administración civil israelí, quien lo rechaza y luego emite una orden de demolición y procede a la demolición de casas sistemáticamente. En el año 2016, hasta agosto, estábamos en 684 casas demolidas, que es más que la cifra del año 2015 en su totalidad. También hay una violación del derecho a la seguridad, ya que hay acoso de colonos, ataques de diferentes tipos. Entonces, no estamos en una situación de conflicto donde hay dos opositores que tienen armas iguales. Y además, creo que el hecho de hablar de conflicto no solo opaca la situación real, también opaca las posibilidades futuras de desarrollo de situación, porque cuando hablamos de conflicto pensamos en su contrario, en la paz. Pero la narrativa de que es un conflicto y que para poder llegar a resolverlo se necesitarían negociaciones de paz es muy simplista. Es muy, oscurece la complejidad de lo que está pasando, porque la solución preferida de los actores que acompañan las negociaciones de paz, que es la solución de dos estados, hoy día es imposible. Hay 650.000 colonos israelíes que viven en Cisjordania, protegidos por el ejército, y esta cifra va aumentando cada año. Entonces, creo que en términos de vocabulario sería interesante poder cuestionar el nombre de conflicto y poder hablar más bien de ocupación, porque es lo que está pasando, de apartheid, porque es lo que está pasando. Hay sistemas jurídicos diferentes para israelíes y para palestinos, rutas diferentes, derechos diferentes. Y de colonización, porque es lo que está pasando también. Hay un proceso continuo de colonización de Cisjordania y la expansión de las colonias se hace a costa de la vida de los palestinos, porque para poder extender colonias lo que está pasando es que se demuelen pueblos enteros, se acosa a pueblos enteros para que dejen sus lugares de vida y que se puedan expandir las colonias. Entonces, esas son un poco las reflexiones que quería proponer para luego poder entender por qué el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones surge en la sociedad civil como una respuesta a estas violaciones de derechos, y también preguntar a los compañeros aquí presentes para reflexionar sobre estos términos de conflicto y de madre de los conflictos. Gracias. Yo, bueno, estoy aquí en Ecuador, empiezo contando un poco por qué, por el tema de HAPTA 3. O sea, he venido a la conferencia y les cuento eso porque con eso ya empiezo a contar un poco cómo funciona el movimiento BDS. O sea, a nivel de HAPTA 3 uno podría pensar que tiene que ver
la cuestión de Palestina con el desarrollo urbano y los planes urbanos internacionales. Y la verdad es que hoy, en un mundo conectado y en un mundo en que la población vive mayoritariamente en ciudades, el tema del desarrollo urbano está conectado con cuestiones internacionales muy importantes, incluso a esta de Palestina. Hay, por ejemplo, municipalidades que tienen contratos con empresas que están vinculadas con el sistema de apartheid, colonización y ocupación que les comentaba un poco Gael. Hay provincias que tenían contratos con estas empresas y que el movimiento de boicotes, inversión y sanciones planteó para que terminasen esos contratos. Por ejemplo, en Brasil, la provincia de Bahía, al norte de Brasil, tenía un contrato con una empresa de agua israelí que se llama Mekrot. Mekrot es la responsable por el apartheid de agua en Cisjordania. Saca el agua de los palestinos, lleva a las colonias. Son dos sistemas de agua distintos por criterios étnicos raciales. Después de presión de la sociedad civil brasileña y palestina, y los brasileños haciendo presión incluso por el tema de no privatizar el agua de la provincia, o sea, conectando sus contextos y sus luchas, lograron que la provincia suspendiera ese contrato. En España hay muchas municipalidades que se están declarando espacios libres de apartheid, algunas muy conocidas como Ibiza, por ejemplo, consejos locales que están haciendo esas declaraciones. Y todo eso hemos traído ahora para el contexto de Haftar, para hablar de derechos humanos en las ciudades y también de la responsabilidad de los gobiernos locales con obligaciones de derechos humanos y derecho internacional. Y ahí empiezo a hablar propiamente del movimiento BDS. Lo que Gael describía es una parte de un sistema complejo de ocupación, colonización y apartheid, que si uno va a mirar, tiene algunos marcos históricos muy importantes. Para no tomar mucho tiempo, traer algunos. El primer de ellos en 1948, cuando se crea el Estado de Israel, y hay lo que los palestinos conocen como el Nakba, ¿sí? La catástrofe. Este proceso echó del territorio más de la mitad de la población palestina, que hoy sigue refugiada por el mundo. Hoy son más de 5 millones de personas refugiadas, que tienen el derecho, bajo el derecho internacional, de volver a sus hogares. Incluso hay una resolución de la ONU, la resolución 194, que habla específicamente de eso. Bueno, después, el proceso de limpieza étnica sigue muy intenso, un proceso de judaización del territorio, echando a la población nativa. En 1967 ocurre la ocupación que describía Gael de los territorios de Cisjordania y Franja de Gaza. Después, con los acuerdos de Oslo, la ocupación gana como una cara nueva, con la presencia de la Autoridad Nacional Palestina y la división del territorio en áreas de administración. Y lo que ocurre, empieza un proceso de colonización muy intenso de ese territorio. Pero cuando hablamos de Palestina, no podemos olvidar que la cuestión palestina no está restricta a los territorios palestinos ocupados en 1967, Cisjordania y Franja de Gaza. Estamos hablando de los 5 millones de refugiados que yo comentaba, pero también de los palestinos que viven dentro de Israel. Son 20% de la población de Israel que no tienen los mismos derechos que los ciudadanos israelíes judíos. A empezar, por ejemplo, con el simple hecho de quién tiene el derecho a la ciudadanía, ¿sí? O sea, los palestinos refugiados no tienen el derecho de volver, mientras hay una ley del Estado de Israel, la ley de retorno, que permite a cualquier judío del mundo de plantear la ciudadanía israelí. Ahí ya empieza el apartheid. Después vamos a mirar leyes específicas dentro del Estado de Israel que discriminan a estos ciudadanos, sea por los comités de admisibilidad de los barrios, que eligen quién puede vivir o no en un barrio, sea por las leyes que no reconocen a las comunidades palestinas del Nakab, el Negev, el desierto de Israel al sur. Hay comunidades allá como el Arakib, que ya fueron destruidas más de 200 veces, la comunidad por completo destruida. Entonces, hay un sistema muy complejo de discriminación institucional. ¿Sí? Yo vengo de Brasil, un país que es muy racista, hay mucho racismo, la policía mata a los negros mucho más que mata a los blancos, pero no hay leyes. Es una distinción pequeña, pero que en Israel tiene un impacto muy, muy significativo en lo que tiene que ver con el pueblo palestino. Bueno, lo que pasa entonces después de todo eso, después de tantos años de apartheid, colonización y ocupación,
es el tema de la conexión de la sociedad civil internacional con eso. O sea, los palestinos haciendo planteos a la ONU, el reconocimiento del Estado ocurre por algunos países, ocurren resoluciones importantes, la Corte Internacional de Justicia dice que el muro construido por Israel es ilegal y dice que los estados terceros tenían la responsabilidad de no ayudar a mantener esa situación ilegal creada por el muro y las otras violaciones de Israel. Un año después de esta resolución, nada ocurre. O sea, los países siguen con los contratos con Israel y con las empresas involucradas en estas violaciones, porque para destruir una casa hay que tener un tractor. Ese tractor, por ejemplo, es de Caterpillar, que la municipalidad o los gobiernos del mundo van a contratar para hacer servicios en sus locales. O sea, hay vínculos muy concretos. Entonces, la sociedad civil palestina, ante la impunidad del gobierno de Israel y la complicidad de la comunidad internacional, hace un llamado. Entonces son grupos de mujeres, sindicatos, sociedad civil en general, académicos, artistas, partidos políticos, bueno, toda la gente, campesinos, hacen este llamado a nosotras y nosotros para hacer presión no violenta para que Israel cumpla con el derecho internacional. Y ahí, bueno, si estamos aquí hablando del mes de la no violencia, y de los esfuerzos por paz y justicia, yo creo que el BDS es una herramienta increíble si uno mira la fuerza que tiene, porque es un movimiento que no es dogmático, o sea, no boicotea todo para dormir tranquilo. Es un movimiento que elige objetivos, elige empresas que están conectadas con estas violaciones, instituciones, no discriminen contra individuos. Es un movimiento esencialmente antirracista, ¿sí? Tiene apoyo de toda la gente de todo el mundo, incluso desde dentro de Israel, israelíes, judíos y judíos por todo el mundo apoyando al movimiento, haciendo presión no violenta para llegar a libertad, justicia e igualdad. ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo es efectivo? Les describo solo algunos casos, después seguimos comentando, pero estos casos que voy a mencionar los voy a hacer para intentar hacer algunas conexiones con un panorama más general de la geopolítica hoy, de lo que llamamos nosotros de la globalización de la injusticia. En Brasil, por ejemplo, les decía de la policía militar que mata mucho a los negros, especialmente las favelas. Es una cuestión muy importante en Brasil. Los Juegos Olímpicos, el Mundial, no sé si escucharon, pero muchas comunidades fueron desplazadas, hubo muchos despojos, muchas violaciones de derechos humanos. Y todo eso ocurrió con tecnología de Israel y con el entrenamiento de Israel a las policías militares de Río de Janeiro. Lo que pasó entonces fue que esta gente, estos movimientos, empezaron a hacer las conexiones. O sea, la lucha de ellos tenía algunas conexiones con la lucha de los palestinos. Lo mismo pasó, por ejemplo, con campañas de BDS en los Estados Unidos, con el movimiento Black Lives Matter, las vidas negras importan, contra la violencia policial. Lo mismo pasa con los pueblos indígenas o con la gente de Sudáfrica, que conoció lo que fue el apartheid de su época y conoce cuánto es eficaz las campañas de boicot y las campañas no violentas de la sociedad civil. Y hoy es uno de los países que más apoya la lucha de los palestinos por libertad y tiene marcos muy importantes. Por ejemplo, los oficiales del gobierno del partido de la ANC, del Congreso Nacional Sudafricano, no hacen viajes oficiales a Israel. La Universidad de Johannesburgo terminó su convenio con la Universidad Israelí de Ben Gurion porque esta universidad estaba vinculada con las violaciones de Israel. Hay un movimiento creciente en todo el mundo, en especial aquí en Latinoamérica. Y ahí con eso concluyo con algunas reflexiones. Nosotros los latinoamericanos, por supuesto, en nuestra historia tuvimos experiencias de colonización y limpieza étnica. Algunos países después tuvieron experiencias con la esclavitud y otros después con las dictaduras y con las violaciones de los derechos humanos más fundamentales de nuestros pueblos. O sea, conocemos un poco de lo que es esta realidad. Y hoy muchos pueblos siguen conociendo, ¿sí? Muchos pueblos siguen sufriendo por la desigualdad social o por la represión de los gobiernos. Y al mismo tiempo muchos gobiernos de nuestra región tienen posicionamientos muy progresistas con Palestina, o han reconocido el Estado palestino, o en 2014, por ejemplo, han condenado la masacre de Israel en contra de la Franja de Gaza. Pero estos mismos gobiernos, Brasil, por ejemplo, es el quinto mayor comprador de armas de Israel. O sea, sí, estamos otra vez hablando del mes de la no violencia y de los esfuerzos por la paz y justicia. Si uno plantea una solución no violenta, hay que empezar del cero, el punto inicial, en no comprar y no vender armas a los conflictos,
¿sí? Entonces el movimiento trabaja un poco por ahí, en hacer presión incluso a los gobiernos progresistas de Latinoamérica y también a los gobiernos de los países árabes. Ahí quizá eso podemos hablar más después de la exposición de Baje, porque es un contexto complicado, muchos países árabes que siguen muy cercanos de Israel, con acuerdos muy cercanos, económicos, financiando a la financiación directa a las violaciones del pueblo palestino. Y solo para terminar, estas conexiones y estos puentes son muy concretos. Entonces el movimiento trabaja con eso y es muy efectivo en denunciar estos puentes. Y yo termino mencionando un caso específico que es el caso de la empresa G4S, que no es una empresa israelí, es una empresa británica, es la mayor empresa de seguridad privada del mundo y es una empresa que tiene sufrido mucho con las campañas BDS. Eso porque es la responsable por las prisiones que mencionaba Gael, donde están los prisioneros políticos palestinos bajo detención administrativa, sin derecho a la defensa, sin juicio y sin saber por qué están detenidos y por tiempo indeterminado. Hace la gestión de los puestos de control de las colonias legales, pero también está en el muro de México con los Estados Unidos deportando a los inmigrantes, también está en los centros de detención en los Estados Unidos y Reino Unido, o sea, están vinculadas a un montón de violaciones. Y G4S incluso está aquí en CESPAL, incluso está aquí en el Banco del Pacífico, en Ecuador, que es uno de los objetivos del comité aquí de Ecuador. Está haciendo una campaña para que el Banco del Pacífico termine con ese contrato. Y G4S ya perdió muchos contratos en todo el mundo. El Parlamento Europeo no renovó su contrato con G4S. Las agencias de la ONU en Jordania no renovaron, terminaron sus contratos con G4S. Muchas municipalidades locales, la Iglesia Presbiteriana y los metodistas de los Estados Unidos sacaron sus inversiones de los fondos de pensión que estaban vinculados con esta empresa por su complicidad con las violaciones de Israel. Y en Colombia, la sociedad civil allá organizada alrededor del BDS logró que la cadena de restaurantes Crepes y Wafos, creo que algunos de ustedes conocen, que está aquí en Ecuador también, terminase su contrato con G4S. Entonces, solo para terminar con este ejemplo muy sencillo, muy concreto, de cuán efectivo es el movimiento y de cómo está conectando una política muy global con acciones muy concretas de gente común en la calle que se pregunta qué puede hacer para solucionar a esta situación. Muchas gracias. Retomo de donde dijo Tony y hablo de dos fechas nada más. 1916, mayo, el día 6, hace 100 años y algunos meses, el Reino Unido, la Gran Bretaña entonces, y la Rusia de los zares, muy marginalmente, más Francia, encargaron a dos diplomáticos mediocres, uno británico y uno francés, a hacer un trazado nuevo de la geografía de Oriente Medio. Él se llamaba Sykes y el otro se llama Picot, el francés. Y lo hicieron en previsión de que el imperio turco-otomano, el imperio turco, en definitiva, lo de otomano viene del nombre del sultán de turno, que era Otomán Guzmán en español, así que no tiene más connotación. Lo hicieron en previsión del colapso de ese imperio, que tenía una presencia física, ocupacional, en toda la región de Oriente Medio, incluso en la parte de los Balcanes, etcétera, etcétera. Y hicieron el siguiente reparto. Rusia no se interesó mucho y quedó el reparto entre Francia y Gran Bretaña. Y Francia se adjudicó estados nuevos. No existía Siria, no existía Líbano, no existía Israel más tarde, no existía. Y fueron creados, inventados. Y aplicaron el concepto genial, que funciona muy bien, de que divide y reinarás. Y dividieron la región, dividieron naciones. Es un tema muy grave, porque en Occidente se habla de estados. Estados son fronteras artificiales. Naciones no.
naciones son entidades compactas demográficamente, culturalmente, tradiciones, fe, lengua, expresiones, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hicieron. Siria y el Líbano eran parte del reino hachimita, que se llamaba hachimita porque el rey era de la familia de los hashimitas. Hay una población kurda muy importante que quedó dividida entre Turquía una parte y de la otra parte de la frontera de Turquía, en Irak, otra parte que es la que tiene donde presencia en las zonas más ricas en petróleo, una parte pequeña en Siria. Se creó el Líbano, que en este momento cuenta con 18 comunidades étnico-religiosas distintas. Es un país de poco más de 3 millones de habitantes. Con lo cual es imposible gobernar, con lo cual es imposible tener estabilidad. Y cuenta con más de 1 millón de refugiados, Líbano. Yo no voy a entrar en la polémica de Israel, porque primero, se me acusaría de antisemita, inmediatamente, siendo yo semita. Los países de Oriente Medio son semitas, no solo Israel. Y acusarme de antisemita sería lo más grave que me ocurrió o me ocurriría en la vida, según los parámetros internacionales. No me importa, pero en fin. Esta es una fecha, 1916, Gran Bretaña y Francia hacen el nuevo Oriente Medio. Siguen los días y tenemos una Libia dividida en tres. Una parte italiana, una parte francesa, una parte inglesa. En el lote, Francia se adjudica Siria y Líbano, se adjudica Argelia y Marruecos, y Mauritania, que existe, aunque no lo crean. La parte muy occidental ahí, y es un país árabe y islamizado también. El Reino Unido se adjudica todo el Golfo, lleno de petróleo, se adjudica Irak, se adjudica Egipto, Sudán, al sur de Egipto, y una parte de Turquía había sido asignada a la Rusia de los zares, pero no la han querido, estaban ocupados. Esta es una fecha. Se dividieron no en vano, no hay ninguna sorpresa en que en Oriente Medio haya roces, haya conflictos dentro de cada país, pero de eso se trataba. Y luego dividieron incluso según criterios religiosos, absurdos. La gente queda asombrada cuando se habla de chiitas, sunitas, no sé qué. Oiga, hay católicos, protestantes, anglicanos, ortodoxos de la Iglesia griega, ortodoxos de la Iglesia rusa, hay luteranos, hay calvinistas, y hubo una guerra muy larga en Irlanda del Norte entre protestantes y cristianos. De manera que Oriente Medio no es una raridad, no es nada nuevo en esto. Pero se atribuye, en Occidente se plantea todo en términos de guerra de religiones, porque así están más tranquilos. Que los musulmanes van a venir y van a acabar con nuestra civilización. Perdonen, la civilización de Estados Unidos, 200 años. Civilización además. Cuando se trata de musulmanes, países islamizados como Egipto y arabizados, que tienen una historia de 7.000 años, eso sí era civilización. Siria, la parte de Asiria, que era Líbano y Siria, sí hubo civilización. Y los pueblos masigi de todo el norte de África, sobre todo Marruecos y Argelia, sí tenían civilización. De más de 200 años, por cierto, ¿no? Pero en fin. Y plantearon el discurso como una pugna, como una guerra abierta
de los musulmanes malditos que van a venir a destruir nuestra civilización occidental y cristiana. Eso es una fecha. Otra fecha anterior, 1870 y poco, Basilea, Suiza. Se reúne por vez primera el Congreso Mundial Judío y discuten la creación de un nuevo Estado para este pueblo perseguido y maldito. Ellos dicen eso, no yo. ¿O no? ¿No se llaman así? Si tú preguntas a uno de ellos, ¿por qué perseguirlo? Quiero saber. Eres antisemita, porque no hay respuesta a esto. Bien. Y se decide la creación de un Estado de Israel en Oriente Medio. Hay intentos. Se dice, oiga, Argentina está vacía y no hay nadie. Móntenlo ahí. No. Bueno, vamos a ver en alguna parte de AFNU. Bueno, Rusia, no. Tiene que ser ahí. A cambio de las concesiones, el juego de las concesiones, el Reino Unido en 1919 empieza a aplicar el plan a cambio de la colaboración de las comunidades judías en la región, el apoyo al Imperio Británico, y el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Lord Balfour, firma la Declaración Balfour por la que se crea el Estado de Israel. Los árabes son ajenos a esto y aunque estuvieran metidos no serviría de nada, eran colonias británicas, con lo cual no tenían ni voz ni voto. Incluso hasta habrían podido firmar por obligación. Y se crea el Estado. Se habla mucho la banda de las Naciones Unidas, de que va, y dicen una tercera parte para los judíos y dos terceras partes para los palestinos. En este momento, el problema, conflicto, crisis, como queramos llamarlo, está definitivamente solucionado. No esperemos más ninguna solución porque está ya solucionado. Y la solución es el estado actual. Un queso gruyère, un queso lleno de agujeros, que son las pequeñas bolsas de palestinos que quedan en Cisjordania, y el campo de concentración de Gaza, que está aislado del mundo. Esas pequeñas bolsas a las que fueron condenados hasta los palestinos no se pueden comunicar entre sí, porque están rodeados de asentamientos israelíes. Y entonces los israelíes están comunicados entre sí. No es ninguna crítica, son hechos, geografía. Y los otros no. Son el agujero, viven en los agujeros del queso. Desmilitarizados y incomunicados del exterior. Y esta es la solución. Habrá mediaciones, habrá todo lo que ustedes quieran, esto es así. O sea que yo personalmente, yo no soy pesimista, pero soy un optimista bien informado. Y entonces yo no veo, ya está. Un comentario último, se condena a los malditos musulmanes y árabes por ser islamistas y todo esto. Pero oigan, el actual Estado de Israel quiere autoproclamarse Estado judío. La religión aquí sí vale, en los otros no, ¿no? Aquí sí puede ser judío. Y además a propósito, porque un Estado judío no puede tener a ningún no judío ahí. O sea, la eliminación total de los palestinos ahí. Si un país árabe se llama islámico o algo así, malo, demonio. Boicot. Trabajé en la Comisión Europea, termino enseguida, ¿verdad? Y Israel tiene facilidades y concesiones aduaneras, tarifarias. No paga. Aparte de cantar en Eurovisión, jugar baloncesto con Europa y cosas. O sea, es Europa entonces. O sea, queremos en que son la Europa y tratemos con ellos como europeos, pero no. Entonces se descubrió
que importaba masivamente naranjas de Brasil, los envasaba, etiquetaba como producto israelí y los vendía en los mercados europeos sin tener que pagar aranceles ni aduanas. Algunos se molestó en la Comisión Europea para que no le quiten el sueldo, diciéndole cómo se te escapó esto, pero nada más. Yo estaba en Bruselas, ahí dentro de la Comisión Europea. Y esto está ocurriendo con todo. Soy partidario del boicot y es verdad que está en expansión, pero hay tantos trucos para rodear este boicot que es una lucha titánica. Me callo ya.